Compañeros, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con las clases, compañeros. Si pudiera decirme alguien cuál fue lo último que vimos en este salón. El Tribunal de Conciliación. El Tribunal de Conciliación. Ah, ya. ¿Solo el título o ya escribieron algo sobre este tribunal? Ya escribimos algo, Lick. Ah, va. Entonces sí lo terminamos. Entonces, anotemos ahí, compañeros. Estábamos viendo, ¿se recuerdan que el tema que estamos viendo es el tema de la organización de los tribunales en materia procesal colectiva, ¿verdad? Ya habíamos visto el juzgado de admisión de demandas, vimos el juzgado de trabajo y previsión social, vimos también el Tribunal de Conciliación. Entonces ahora nos corresponde el Tribunal de Arbitraje, compañeros. Ese pueden poner como subtítulo. Vamos a platicar algo sobre el Tribunal de Arbitraje. Entonces, vamos a platicar algo, compañeros, y luego, pues, ya les voy a dictar algunos renglones para que tengamos, digamos, las mismas anotaciones. Entonces, en cuanto al arbitraje, el arbitraje ya lo vieron ustedes en uno de los cuestionarios, estos laboratorios, en donde se indicaba que hay arbitraje potestativo, ¿verdad? Y hay arbitraje obligatorio. El arbitraje obligatorio es aquel cuando procede por disposición de la ley, ¿verdad? La ley ordena que debe hacerse un arbitraje, entonces ese se considera obligatorio. Sin embargo, también se tiene el arbitraje potestativo o facultativo, que es cuando hay consentimiento de ambas partes, ¿verdad? Tanto patronos como trabajadores dan su consentimiento para someter la disputa al arbitraje. Hay que recordar que esto lo vamos a ver más despacio en otro momento del curso, cuando veamos todo, cómo se estructura el proceso colectivo de carácter económico-social. Ahí vamos a ver todas las etapas, desde la demanda colectiva, pasando por el periodo de conciliación y luego el periodo de arbitraje, que es este. Y ahí vamos a ver pormenores de qué actuaciones se hacen durante el arbitraje. Pero sí merece comentario por el momento, tener la idea de que hay arbitraje obligatorio y potestativo, como ya lo mencionamos, y que no se nos olvide también, compañeros, esa característica importante de la sentencia arbitral, que se refiere a que es una sentencia incongruente extrapetita, dado que pueden darse cosas distintas a las que han solicitado las partes, lo cual es muy especial en materia laboral colectiva, porque en otros derechos, compañeros, digamos, un juez o un tribunal no va a poder otorgar algo que no fue pedido, ¿verdad? Por ejemplo, incluso en materia laboral, si en un juicio ordinario laboral individual, por ejemplo, no se solicitó alguna prestación. Incluso ahorita viene a mi mente un caso de una colega que me llamó hace algunos días y me dijo que ellos habían presentado una demanda en un juicio ordinario laboral. Sin embargo, en esa demanda que ellos presentaron, pues se les olvidó solicitar ni más ni menos que la indemnización, ¿verdad? Entonces, requirieron otras prestaciones, hicieron reclamaciones de otras prestaciones, pero no así de la indemnización. Y pues lógicamente el juez resolvió con base en las peticiones, ¿verdad? Entonces, las prestaciones que esta persona estaba requiriendo, pues estas prestaciones sí
sí las declararon con lugar, ¿va? Las analizó el juez y declaró con lugar, pero el problema fue que no pidieron la indemnización. Consecuentemente, el juez no podía dar algo que no le habían pedido, ¿verdad? Entonces, la indemnización no se la pidieron, pues no, entonces no entró a conocer el juez al respecto. Y resulta que fue un error porque ya cuando terminó el proceso se dieron cuenta que no habían solicitado la indemnización y consecuentemente no había condena al patrono por ese concepto. Y entonces fue donde esta amiga me llamó y me pidió también alguna opinión de qué pensaba yo al respecto sobre esa omisión. El problema, compañeros, ahí, y eso fue lo que yo le dije a esta amiga, es de que el problema es que al no haber pedido la indemnización, hay que recordar que esto prescribe en un plazo de 30 días, ¿verdad? Entonces, ya a estas alturas de que ya se agotó el proceso, claro que se puede pedir en otro proceso en un momento dado, pero el problema es la prescripción, ¿verdad? O sea, que el patrono puede alegar que esto ya está prescrito, lo que están reclamando, y entonces declararían sin lugar la demanda en virtud de una excepción perentoria de prescripción. Entonces, dice Diana, qué daño para el trabajador. Así es, o sea, lamentablemente, miren ustedes, la situación, esto digamos, de los abogados es como cualquier otra profesión, compañeros, porque esto es como los médicos. Un médico, por ejemplo, que haga una mala práctica de la medicina, en lugar de, por ejemplo, de curarla, usted podría darle algún medicamento que lejos de ayudarle le pueda afectar en su organismo. Entonces, lo mismo pasa, compañeros. Digamos, en esta carrera también hay niveles, ¿verdad? Y la gente a veces eso no lo comprende. Y muchos creen que ir con un abogado es igual que ir con otro, ¿verdad? O lo mismo con los médicos, y no es así, compañeros. Digamos, los niveles son diferentes. Lamentablemente, en este caso que me comentaba la amiga, pues se dio esa circunstancia. Y pues yo la opinión que le emití fue que ya no era posible, pues que si querían intentarlo, lo podían intentar, pero el patrón no iba a plantear una excepción de prescripción y entonces no les iban a declarar con lugar la indemnización. El problema, compañeros, es que de conformidad con el artículo 78 del Código de Trabajo, estas prestaciones van vinculadas. Está la indemnización, dice el 78, ¿verdad? Que si no prueba el patrono la justa causa del despido, hay como consecuencias la indemnización por tiempo servido, están los daños y perjuicios y las costas procesales. Esas tres cosas están vinculadas. Entonces, imagínense que en este caso no se pidió indemnización, consecuentemente no se resolvió nada al respecto, y pues no pueden haber daños y perjuicios. Fíjense, compañeros, que como no sé si recuerdan ustedes, para los que estuvieron conmigo en el semestre pasado, que muchas veces los daños y perjuicios es el rubro más alto de todos los rubros que se hacen los cálculos en la liquidación. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, supongamos que un trabajador estuvo 3 años, digamos 3 años al servicio de un patrón. En esos 3 años, pues lógicamente si lo van a indemnizar, le van a pagar 3 salarios, ¿verdad? Porque es uno por año. Entonces, para hacerlo fácil, supongamos que este trabajador ha ganado 5,000 quetzales. 3 años. El juez condena a pagar indemnización por el tiempo servido, que serían 3 años. Serían 3 sueldos de 5,000, serían 15,000 quetzales, por ejemplo, para hacerlo fácil. Supongamos que aún cuando durante toda la relación, por ejemplo, no le hayan pagado vacaciones, aguinaldo, bonificación anual, de cada una de esas prestaciones, ¿qué pasaría? Habría que pagarle 3 aguinaldos, ¿verdad? Porque no se los pagaron. Serían otros 15,000, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los daños y perjuicios son hasta un máximo de 12 salarios. Entonces, imagínense 12 salarios por 5,000, está hablando usted de 60,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, todo lo demás, imagínense 15 de indemnización, 15 de bonificación anual,
15 de aguinaldo, ahí serían 45,000 quetzales. Ni siquiera ha llegado a los 60 que implica los daños y perjuicios. O sea que en un momento dado los daños y perjuicios son bien interesantes, compañeros, porque es hasta un máximo de 12 salarios. Normalmente pagan más, porque un año es muy poco para un juicio, lamentablemente. Entonces, normalmente se paga el máximo, que son 12 salarios. Entonces, solo ahí en este caso hipotético que estamos platicando, estaríamos hablando de 60,000 quetzales de daños y perjuicios. Entonces, es interesante, compañeros, porque se tienen que tener los cuidados. Realmente, ya como profesionales, en un momento dado que ustedes ya sean, se tienen que tener mucho cuidado porque, como decía la compañera, le hizo un grave daño al trabajador porque quizás hayan sido, bueno, casi sin el quizás, ¿verdad? Normalmente, en los juicios ordinarios, los daños y perjuicios, incluso la indemnización, y eso que no sabemos cuánto tiempo trabajó esta persona para esa empresa. Imagínense que han sido unos 10, 15 años de trabajo y no pedir la indemnización. Entonces sí era una buena cantidad de dinero en un momento dado. Pero repito, compañeros, hay que tener mucho cuidado y por eso es importante, compañeros, hay que ingresar a sus clases, hay que estudiar lo más que puedan, ganar de una manera adecuada sus cursos y en un momento dado, pues los privados y llegar a ejercer una carrera, pero todo depende de uno como persona también, compañeros, digamos, la responsabilidad personal. Porque ganar un curso o un examen parcial, un final, pues puede ser, sobre todo ahora que la virtualidad permite un montón de cosas, pudiera ser que no sea, digamos, transparente el examen y que incluso de repente hasta otra persona se pudo haber examinado, qué sé yo. Pero lamentablemente, compañeros, ahí el que se afecta es el propio estudiante, ¿verdad? El que no estudia y saca sus exámenes de alguna manera irregular, pues más adelante, compañeros, va a pagar ese pecado, ¿verdad? Hay que madurar en ese sentido, tratar de uno de estudiar, de aplicarse y aprender, porque al final, en un momento dado, egresan de la facultad y ya cada quien tiene que defenderse con lo que pudiera tener o saber, ¿verdad? Entonces es interesante, compañeros, pero bueno, se dan muchas cuestiones. No sé en cuál de estas secciones alguno preguntó, bueno, pero vamos a subir los laboratorios y cuántos puntos vale, ¿verdad? Algo así como que si no hay puntos no se sube. Entonces, compañeros, ya yo creo que esas ideas ya deberían de haberse abandonado en el sentido de que lo que se quiere es aprender, no es ganar cursos, ¿verdad? Que muchos todavía creen que así es, ¿verdad, compañero? No. El objeto es que usted aprenda y que usted se sienta que sí sabe, ¿verdad? Que sí aprendió, que se sienta satisfecho o satisfecha, pero no tanto. Porque de todos modos, cuando ustedes se gradúen, no le van a preguntar, mire, licenciado, ¿y usted con cuánto aprobó su privado? ¿Con cuánto, cuál fue su promedio en todo el cierre de pensum? Todo eso nunca se lo va a preguntar un cliente, ¿verdad? El cliente solo va a ver la calidad de su trabajo, pero para que usted tenga calidad de su trabajo, no, eso no le va a caer del cielo, ¿verdad? Eso tiene que ser un proceso de formación de cada uno. Entonces hay que concientizarse, compañeros, y tratemos de ir aprendiendo. Bueno, entonces vamos a ver, Betsy, sí, dígame. Buenas tardes, Lick, con un comentario. Sí, dígame. Fíjese, licenciado, que más que todo también es un poco decepcionante porque aunque el trabajador, aunque gane la demanda y sea condenado el patrono, ¿qué sucede? Y ya lo habíamos visto el semestre pasado, pero el patrono no hay forma de ejecutarle la sentencia, porque resulta que no tiene ya la empresa, ya él ya hace unos 10 años vendió la empresa, no tiene cuentas, entonces no tiene propiedades, no tiene derechos que se le pueda ejecutar, entonces, ¿qué procede ahí?
Sí es interesante. Esto de la inejecución de las sentencias es un tema bien interesante, compañeros, porque, como dice la compañera, muchas veces no hay forma, digamos, de ejecutar una sentencia. Digamos, puede haber una sentencia, digamos, donde condenen al patrono a pagar cierto monto de dinero por ciertas prestaciones, pero sí tiene razón la compañera en el sentido de que muchas veces se vuelve imposible eh, ejecutar una sentencia laboral. Esto, esto va más allá, compañeros, de lo que, digamos, o sea, hay cuestiones muy de fondo en este tipo de temas, ¿verdad? En el año 2021, cuando emiten el decreto 18, perdón, el año 2001, el decreto 18, este decreto buscaba de alguna manera darle más efectividad a las sentencias laborales. Y entonces tenía una disposición, se recuerdan que lo hablamos el semestre pasado, había una disposición que decía que si el patrono no pagaba en el plazo que el juez establecía, pues entonces se le certificaba lo conducente en lo penal, es decir, que cualquier sentencia que no se cumplía, se le certificaría lo conducente en lo penal al patrono para que respondiera en un proceso penal, ¿verdad? Por ese incumplimiento de la sentencia laboral. Entonces, lamentablemente, pues ya sabemos la historia, que ese artículo que modificaba el Código de Trabajo, pues fue derogado por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y entonces perdió efectos legales. Entonces, pues ya no existe esa posibilidad. Eso hubiera sido algo bien interesante si estuviera vigente, ¿verdad? Porque eso permitiría que un patrono tratara de ver cómo resolvía la situación y no evadirla como pasa muchas veces. Lamentablemente se han dado muchas sentencias que se quedan así, pero es una situación que ya escapa, digamos, a la participación o a la responsabilidad del abogado, ¿verdad? Porque el abogado tiene que hacer su mejor esfuerzo y realizar todo lo que corresponda para llegar a una sentencia. Que no sea ejecutable en un momento dado ya no es responsabilidad de nosotros, digamos, como abogados, incluso ni de los mismos jueces que administran la justicia laboral, sino que es del sistema legal que tenemos nosotros, ¿verdad? Es decir, si hubiera coercibilidad en cuanto al cumplimiento de este tipo de sentencias, claro que en muchos casos sí se da, compañeros, porque en muchos casos sí se puede embargar cuentas bancarias, se pueden embargar bienes inmuebles, en fin, a veces hay formas de poder ejecutar, ¿verdad? Hay patrimonio ejecutable del patrono. Sin embargo, no es en un 100%, ¿verdad? Hay muchas sentencias que se quedan, como dice la compañera, prácticamente sin ejecutar. Y eso sí puede resultar frustrante tanto para el trabajador como para el abogado que llegó hasta esas instancias el juicio. Pero como le repito, es una cuestión del sistema, ¿verdad? Es una cuestión que se imputa al sistema legal como tal, que hay intereses, compañeros. Por ejemplo, en el 2001, en ese decreto que les menciono, el Congreso tuvo, digamos, una muy buena intención al crear esa reforma al Código de Trabajo que hacía más coercible la sentencia. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, que lamentablemente no podemos decir que sea un tribunal del todo o que siempre haya sido imparcial y que no tenga ningún tipo de inconveniente. Entonces, pues a veces hay intereses, compañeros, y esos intereses determinan que, por ejemplo, en este caso, declararan que era inconstitucional esa norma, ¿verdad? Entonces, eso nos afectó porque
hemos tenido muchas sentencias a veces que sí cuesta o se vuelven complicadas para poder ejecutar. Pero eso, repito, es un problema de nuestro sistema jurídico, no tanto imputable pues a los abogados, ¿verdad? Entonces, la idea es prepararse y hacer bien las cosas y, y, y bueno, pues digamos que hay muchos casos que sí se pueden ejecutar, porque hay patronos que no pueden, por ejemplo, hacer, digamos, lo que hace. Cuando es un patrono particular, pues de repente dice, bueno, tengo tanto dinero en una cuenta, voy a sacar la plata y se la doy a otra persona que lo deposite, qué sé yo. Pero muchas veces no se puede hacer eso, compañeros, porque hay empresas grandes, fuertes, bien organizadas y no pueden así de manera espontánea decidir, por ejemplo, cancelar cuentas o mover el dinero, etcétera, por todos los compromisos, digamos, de la institución como tal. Entonces, pues muchas veces sí se logra, digamos, este objeto de embargar cuentas bancarias. Bien, vamos a seguir, compañeros. Entonces, vamos a anotemos algo sobre el Tribunal de Arbitraje, que es el subtítulo. Está integrado por 3 jueces. Uno de derecho y 2 de hecho. Uno de derecho y 2 de hecho. Y conocen en primera instancia del arbitraje obligatorio o potestativo. Conocen en primera instancia del arbitraje obligatorio o potestativo. Su intervención concluye con la sentencia arbitral. Concluye con sentencia arbitral, que es un instrumento de normación colectiva. Que es un instrumento de normación colectiva que supera las condiciones de contratación laboral. Que supera las condiciones de contratación laboral y es de carácter obligatoria por el plazo que ella fije. Es de carácter obligatoria por el plazo que ella fije. Que no puede ser inferior a un año. Que no puede ser inferior a un año. Artículos 294 y 405 del Código de Trabajo. 294 y 405 Código de Trabajo. Entonces, ahora, compañeros, anotemos el siguiente subtítulo, que sería Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Lick, perdone, ¿podría repetir el subtítulo si fuera tan amable? Gracias. Muy bien. Salas de la Corte de Apelaciones
de Trabajo y Previsión Social. Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Entonces, vamos a platicar algo previamente, compañeros, y luego leemos algunas ideas ahí sobre las salas. Estas salas, compañeros, para empezar, son órganos colegiados, ¿verdad? Porque hay que recordar que están integrados por tres magistrados. Hay 3 magistrados propietarios o titulares y hay 3 magistrados suplentes. Es interesante, compañeros, este tema, pues ustedes ya habrán leído y han visto la situación que está viviendo nuestro país en el sentido de que desde hace ya, creo que estamos ya para el tercer año, que debieron haberse cambiado las cortes de apelaciones, ¿verdad? Lamentablemente no se hizo, se dieron una serie de situaciones legales ahí y actualmente pues nadie dice nada, ¿va, compañeros? Y estos miembros creo que ya van para casi 3 años de estar ahí prorrogándose las funciones, digamos, porque siguieron las mismas salas de apelaciones que existían en todas las materias. Esto, compañeros, es un grave problema para el país, ¿verdad? Porque no podemos, digamos, como país permitirnos que se prorroguen por cualquier causa que sea este tipo de mandatos, ¿verdad? Entonces, las magistraturas pues continuaron las mismas y no se ve por dónde haya interés político en cuanto a nombrar las nuevas cortes. Es algo que nunca había pasado en nuestro país, compañeros, y está pasando hoy. Es lamentable, tiene algo que ver por ahí la Corte de Constitucionalidad, tiene que ver también el Congreso de la República, que es quien al final hace la designación, porque todos estos jueces, los magistrados titulares y suplentes son designados por el Congreso de la República, ¿verdad? A instancia o a propuesta de las comisiones de postulación. ¿Se recuerdan este lío que se ha dado en torno a esto? Pues entonces ellos, estas salas de la Corte de Apelaciones, no obstante que se llaman así, ¿verdad, compañero? Corte de Apelaciones, no necesariamente intervienen por apelaciones, pero ese es el nombre que se le dio porque eso es lo que más hacen, digamos, pero las salas de apelaciones hay que tomar en cuenta que tiene, entre otras funciones, por ejemplo, tiene una función de consulta, ¿verdad? Un órgano inferior, por ejemplo, un juez de trabajo y previsión social, puede en un momento dado hacer una consulta a la sala. Entonces, no necesariamente va a entrar a conocer por apelaciones. En este caso, podría ser una consulta planteada por un órgano inferior para que puedan atender las salas de apelaciones. Luego, pues las salas en esta materia de procesal colectivo, pues conocen en grado de los conflictos colectivos, tanto los de la iniciativa privada como pública, pero hay un detalle importante, compañeros, que difiere y que sale un poco, digamos, de los parámetros normales del derecho, a mi parecer. Y este caso especial es que estas salas, hay un caso en donde conocen en primera instancia, porque siendo salas de apelaciones deben de conocer en una segunda instancia, ¿verdad, compañeros? La primera instancia la realizan los tribunales de conciliación y arbitraje, en este caso en materia colectiva, y los jueces de trabajo de primera instancia también. Ellos realizan la primera instancia, pero en este caso, estas salas de apelaciones no conocen en segunda instancia, sino conocen en primera instancia. Y esto se refiere a los conflictos colectivos de carácter económico-social
cuando los que promuevan estas acciones sean los trabajadores del organismo judicial, ¿verdad? Es algo muy diferente, muy especial, porque ahí no está ejerciendo, digamos, la segunda instancia esta sala, sino que se constituye como tribunal de primera instancia prácticamente para conocer los conflictos colectivos de carácter económico-social planteado por los trabajadores del organismo judicial. Y entonces, en estos casos, quien conoce la segunda instancia es la Corte Suprema, ¿verdad? Porque dado que la sala conoce en primera instancia, entonces la Corte Suprema conoce en segunda instancia. Ahora, imagínense, compañeros, que al final puede haber un conflicto como de intereses ahí, porque la Corte Suprema de Justicia, pues es el órgano colegiado superior, ¿verdad? Donde está el presidente del organismo judicial. Y ellos, a su vez, conocen de la apelación en conflictos colectivos de carácter económico-social planteado por trabajadores de ese organismo del Estado. Entonces, algunos podrían considerar que eso no debería de ser o que es incongruente, pero lo cierto es que así está en la ley, compañeros. Entonces, así tenemos que estudiar. Entonces, vamos a hacer alguna anotación ahí, compañeros, sobre las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Están integradas por 3 magistrados. Están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes. Tres magistrados propietarios y 3 suplentes electos por el Congreso de la República. Electos por el Congreso de la República a propuesta de la Comisión de Postulación. A propuesta de la Comisión de Postulación. ¿Conocen en grado de los conflictos colectivos? ¿Conocen en grado de los conflictos colectivos? Tanto de la iniciativa privada como pública. Tanto de la iniciativa privada como pública. Conocen en apelación, conocen por apelación, perdón, conocen por apelación. Perdón, ¿me dijo antelación o apelación? Por apelación. Ok, gracias, Lick. Y por apelación en contra de resoluciones. En contra de resoluciones del Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Y de los tribunales de arbitraje. Además, son órganos de consulta de los órganos jurisdiccionales inferiores. Además, son órganos de consulta de los órganos jurisdiccionales inferiores. Y conocen en primera instancia de los conflictos colectivos
de carácter económico social, de los trabajadores del organismo judicial. De los trabajadores del organismo judicial. Artículos 300, 301 y 303 del Código de Trabajo. Y artículo 6 de la Ley de Sindicalización. Y artículo 6 de la Ley de Sindicalización y regulación de la huelga de trabajadores del Estado. Y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Anotemos como subtítulo Corte Suprema de Justicia, compañeros. Corte Suprema de Justicia. Entonces, platiquemos algo previamente. La Corte Suprema de Justicia, compañeros, es un órgano, es un tribunal que en materia laboral tiene muy poca injerencia, ¿verdad, compañeros? Casi no interviene en materia laboral, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia. En materia jurisdiccional, ahora en materia administrativa sí, pues tiene pues las disposiciones y que emite, pues sí tienen relación, digamos, a todos los tribunales que existen, pero ya resolver la materia laboral como tal a través de, ya sea por ejemplo, en apelación o en cualquier instancia que pudiera intervenir, pero en realidad no es así, compañeros. Las salas de las cortes de la Corte Suprema de Justicia muchas veces se limita a funciones de orden administrativo dentro del organismo judicial y no, en estos casos, pues no ejerce jurisdicción, salvo que hay casos muy especiales. Por ejemplo, el caso que estábamos platicando de los trabajadores del organismo judicial que presenten un conflicto colectivo de carácter económico-social. En estos casos, sí estamos hablando que la segunda instancia la va a conocer Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero en realidad, digamos, la Corte en materia laboral tiene muy poca injerencia en el ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Bueno, entonces anotemos ahí, compañeros, Corte Suprema de Justicia. Está integrada por 13 magistrados. Está integrada por 13 magistrados. Según el artículo 214 de la Constitución Política de la República. Según el artículo 214 de la Constitución Política de la República. Electos por el Congreso de la República. Electos por el Congreso de la República a propuesta de la Comisión de Postulación. Conoce en segunda instancia de los conflictos colectivos de carácter económico-social de los trabajadores del organismo judicial.
Entonces dijimos, conoce en segunda instancia de los conflictos colectivos de carácter económico-social de los trabajadores del organismo judicial. Punto y seguido, es el tribunal jerárquico de superior categoría. Es el tribunal jerárquico de superior categoría en materia laboral y sus funciones están establecidas en el artículo 431 del Código de Trabajo. Disculpe, licenciado, ¿me podría repetir después del punto y seguido? Sí, con mucho gusto. Está bien. Gracias. Dice, ese punto y seguido es el tribunal jerárquico de mayor categoría. Es el tribunal jerárquico de superior categoría, pongamos. De superior categoría en materia laboral. Y sus funciones están establecidas en el artículo 431 del Código de Trabajo. En el artículo 431 del Código de Trabajo. Ahora pongamos como subtítulo, compañeros, juzgados de paz penal de faltas de turno. Juzgado de paz penal de faltas de turno. Y juzgados de paz de toda la República. Y juzgados de paz de toda la República. Permítame, compañero. Bien, entonces dijimos, compañeros, que pongamos como subtítulo juzgados de paz penal de faltas de turno y juzgados de paz de toda la República. En cuanto a estos juzgados de inferior categoría, compañeros, hace muchos años, en todas las materias, digamos, en toda la materia laboral, incluso en los casos que se llevaban a través del juicio ordinario laboral, pues los abogados, ya era una costumbre, compañeros, de que si el día que se vencía un plazo ya no daba tiempo presentar en un juzgado de trabajo y previsión social, digamos, un memorial, por ejemplo, se me ocurre una apelación, ¿verdad? La apelación, se recuerdan que dice el código que son 3 días para plantear la apelación.
Supongamos que hoy era el tercer día para apelar y que ya no le haya dado tiempo al abogado, por ejemplo, o a la parte procesal presentar su memorial ante el juzgado correspondiente. Entonces, la práctica que se daba hace muchos años era que, bueno, si a usted no le daba tiempo de presentarlo oportunamente en el juzgado de primera instancia que debía conocer, entonces, pues lo que hacía es ir al juzgado de paz, algunos que eran de turno, por ejemplo, en la torre de tribunales. Hay que recordar que antes, compañeros, todos los juzgados laborales estaban en la torre de tribunales. Entonces, estos juzgados cerraban a las 3:30, como ahora. Entonces, resulta que ya después de esa hora, pues se presentaban los memoriales en el sótano, ¿verdad? En ese juzgado que está ahí de turno, y ahí se presentaban los memoriales y ellos lo elevaban a el día inmediato siguiente, que en este caso sería digamos, si hoy se presentaba, sería hasta el lunes. A primera hora lo trasladaban al juzgado. Lo importante era que no se perdía el plazo, ¿verdad, compañeros? O sea, hay que recordar la prescripción, ¿verdad? No se perdía el plazo de 3 días para apelar porque se estaba presentando dentro del tercer día. Sin embargo, eso, compañeros, ese criterio ya ha cambiado, ahora ya es diferente, ya no es como se hacía con anterioridad. Ahora, si a usted se le pasa, digamos, la hora ordinaria a las 3:30, prácticamente ya precluyó su derecho procesal de presentar algún recurso, como la apelación, por ejemplo. Entonces, a raíz de esa situación, compañeros, la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo el 25/2015 que se refiere a que en los conflictos colectivos de carácter económico-social, sí se permite, por ejemplo, presentar memoriales ante estos juzgados para que ellos lo eleven en el día inmediato siguiente al tribunal que va a conocer. Entonces, y se quitó esa práctica que yo les venía comentando. Les voy a leer, entonces, a dictar, compañeros, un par de líneas sobre estos juzgados para que tengan ahí. Entonces, dijimos que son juzgados de paz, penal de faltas de turno y juzgados de paz de toda la República. Están facultados en días y horas inhábiles a recibir memoriales relacionados con conflictos colectivos de carácter económico-social. Relacionados con conflictos colectivos de carácter económico-social y remitirlos al órgano jurisdiccional competente o al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral.
según sea el caso. Y vamos a poner como fundamento, compañeros, el acuerdo 25-2015 de la Corte Suprema de Justicia. 25-2015 de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Licenciado, Sí, disculpe. y dígame. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es que me llamó la atención esto que usted dice de estos juzgados. Ajá. No sé si sea así como yo lo pienso, pero, Ajá. por ejemplo, que el conflicto colectivo es en un municipio de Guatemala, en Misco, digamos. Pero el abogado a cargo por alguna situación laboral está en otro departamento y tiene, precisamente antes de que precluya, la posibilidad de ponerlo en un juzgado de paz, por ejemplo, en Chimaltenango. ¿Eso es posible? Lo que pasa es que esto, bueno, para empezar, hay que tomar en cuenta que es solo para los conflictos colectivos de carácter económico-social, ¿va? Esa es una idea importante que no tenemos que perder de vista, ¿va? No es para todo tipo de proceso laboral, por un lado. Las actuaciones, digamos, en horario inhábil, por ejemplo, un sábado, un domingo, se pueden hacer ante estos juzgados de paso de turno, pues en realidad no establece el acuerdo que sean específicamente del lugar donde está el órgano jurisdiccional que va a conocer. Incluso, por ejemplo, en otra materia, en materia constitucional, por ejemplo, es frecuente que pase lo que usted está mencionando, ¿verdad? Que otro juzgado, pero un juzgado inferior. La verdad, compañeros, que al final no se gana tanto realmente, porque los juzgados de paz o estos juzgados de turno, realmente ellos no tienen competencia para conocer de las peticiones, ¿verdad? Sino que ellos lo único que hacen es recibir y trasladar o remitir el primer día hábil al siguiente, al órgano o al tribunal al que va dirigido el memorial. Pero en realidad no tienen competencia para conocer el fondo del asunto. Entonces, digamos, si alguien presenta un memorial el viernes en la noche, por decir algo, de todos modos eso va a ser conocido hasta el lunes, ¿verdad? No, porque no hay competencia para tomar alguna decisión al respecto de parte del juzgado de paz. Pero sí, su pregunta es interesante, compañeros, y así podría en un momento dado darse, realizarlo de esa manera. Ahora, por supuesto que en la práctica, compañeros, uno trata de realizar las cosas de tal los trámites es mejor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es más fácil que usted vaya al órgano que está conociendo el asunto de fondo, que vaya, por ejemplo, supongamos a presentarlo aún antesito de las 3:30 de la tarde, a presentarlo a las 4 en un juzgado de paz, que de todos modos ese juzgado, como le repito, su facultad es solo de recibir y trasladar, ¿verdad? Esa es la función, pero sí es interesante su pregunta, compañero, ¿verdad? Ese acuerdo no dice que tiene que ser, por ejemplo, específicamente tiene que tener su sede ese juzgado menor en donde está la sede del tribunal que está conociendo el asunto principal, ¿verdad? Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario de lo que hemos estado platicando, compañeros? Vamos a ver, Diana. Buenas tardes, Lic. Sí, buenas tardes. Solo para, a modo de comentario, este acuerdo que nos está indicando, según lo que logro interpretar, es para contemplar en sí los días hábiles, para la agilidad del proceso colectivo, digamos. Sí, del proceso, exacto, sí. Sí sería ese es el la objeto. esencia. Exacto, Diana, esa es la idea. Recuérdese que
el primer principio que analizamos fue el principio que todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene que garantizar que efectivamente, si usted dispone de presentar un memorial, digamos, el 24 de diciembre o el 31 de diciembre a las 12 de la noche, por ejemplo, tiene que haber alguien que le atienda en el juzgado, ¿verdad? Porque todos los días y horas son hábiles. Entonces no pueden decir, no, hombre, es que como era Nochebuena, por eso estaba cerrado y no pudimos atender. Eso no es posible. Todos los días y horas son hábiles. Entonces, sí, Diana, eso es el objeto. Darle rapidez, celeridad al proceso. En teoría, compañeros, porque todo esto es teórico. En realidad, en la práctica, miramos procesos colectivos hasta de años, ¿verdad? No digamos de meses, ¿verdad, compañeros? Pero bueno, digamos que tenemos que estudiar lo que nuestro código establece. Ahí estamos, don Diana. Vamos a ver Ingrid Suset. Buenas tardes, licenciado. Yo entiendo entonces de que esto es solo para poder presentar la demanda en un juzgado de turno. Me podría servir solamente en el caso de que ya es el último día para presentarlo y esté cerrado el centro el lugar donde realmente lo tengo que presentar. Es solo para no perder la oportunidad de presentarlo. Sí, digamos, si se está ante un plazo determinado de cualquier actuación, no hablemos solo de una en particular, sino de cualquier actuación del proceso colectivo, sí lo puede hacer usted en este tipo de tribunales, ¿verdad? de juzgados de paz o de turno. No, independientemente de que, por ejemplo, en horarios ordinarios haya estado abierto él o los tribunales donde usted tenía que accionar. Si se trata de un asunto de un conflicto colectivo de carácter económico y social, solo en esos. Porque los otros conflictos, por eso lo remarco mucho, compañeros, porque en los conflictos de carácter jurídico, por ejemplo, colectivos de carácter jurídico o en los otros tipos de procesos ordinarios, no existe esa posibilidad. Solo en conflictos colectivos. Y sí tiene usted razón, digamos, si hay un plazo que está corriendo y que ese sea el último día, usted podría ir, si hoy fuera su último día, usted podría ir hoy a las 11 de la noche, digamos, al juzgado de paz a presentar lo que está dentro del día que corresponde, porque como todos los días y horas son hábiles en esta materia, ¿verdad? Gracias, licenciado, muy amable. A la orden, Ingrid. Muy bien, sí, Diana, ahí está anotando que es solo para carácter económico social, efectivamente. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario, compañeros? Bien, dado que ya no hay peticiones de la palabra, compañero, ¿verdad? Porque ya luego viene otro tema, entonces para que, digamos, podamos analizarlo de una mejor manera, vamos a quedarnos hasta aquí, compañeros, y pues nos vemos el próximo miércoles. Hay que recordar, compañeros, que ya hay calendario de exámenes, ¿verdad? Para los que tengan ahí, vamos a ver, permítame, voy a ver aquí en otro dispositivo, me mandaron, vamos a ver. Vamos a corroborar, compañeros. ¿Qué se me hizo esto? Segundo. Aquí está. Sí, dice, vamos a ver. 30 de agosto a las 4 de la tarde. Exactamente, sí, tenemos, vamos a ver.
Sí, es el 30 de agosto. El 30 de agosto, 12 de octubre y 25 de noviembre. Esos son los 3 días de exámenes de los 2 parciales y el final de este curso. Entonces, compañeros, el 30 de agosto. Ya estamos prácticamente aquí como a 18 días de ese día, compañeros. Aparte que ustedes empiezan exámenes el 22 de agosto. Entonces, hay que ir ya estudiando, compañeros, tratando de ir dedicándole tiempo para poder sustentar estos exámenes de una mejor manera, el parcial. Pero sí, empiezan el 22 con procesal administrativo, 24 con derecho procesal civil 1, perdón, 2, el 26 con derecho mercantil 1, el 30 con derecho procesal del trabajo 2, y el 1 de septiembre es el examen de derecho notarial 2. Nos pregunta Jorge si hay algunos, vamos a ver si logramos mandarles algún material, compañeros. Sin embargo, la gran base para el examen es lo de las clases, ¿verdad? Como en lo que vamos en las clases es importante, por eso les he recalcado que traten de estar en las sesiones de clases, porque es ahí donde vamos a ir desarrollando todos los temas. Incluso ya ven que ocupamos algún tiempo también para dictar algunos renglones con tal de que digamos, esté uniforme el contenido que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? Porque bien podríamos solo explicarlo y que cada quien anote, digamos, lo que considera conveniente, pero puede hacer que quizás lo más importante o que a mí me interesaría que tuvieran, de repente no lo tienen y entonces se vuelve un problema eso. Entonces, tratemos de estar en las clases, compañeros. Yo creo que el que esté en las clases, tome sus anotaciones, esté pendiente de lo que hagamos en las clases, yo creo que le va a ir bien en el curso, ¿verdad? Adicionalmente, pues bueno, están los laboratorios también, que ya vieron que en las mismas clases también le destinamos un tiempo para poder explicar y contestar cada uno de los laboratorios, porque la idea es que quizás no se avance tanto, compañeros, pero que vayamos, digamos, manejando bien estos temas. Pero sí, de algún material por ahí vamos a ver si les podemos compartir algo, compañeros, pero les repito, la base son las clases. Traten de no perderse las clases. Esa es la clave, ¿verdad? Bien, entonces es un gusto saludarlos, compañeros, y pasen feliz tarde. Nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, cuídense.